tu conflicto, tu enfrentamiento en Cataluña, cuando desde tu puesto de catedrático en un instituto te negaste a aceptar el proceso y la consejera empezó a tratarte cariñosamente diciéndote cosas bonitas. Pero la consejera no la del instituto, La directora, que ¿no? me dijo que me iba a meter en vereda. Y yo, porque me lo contó un padre, y el padre le dije, mira, a mí no me ha metido en vereda, Franco, no me vas a meter tú en vereda, que eres una puta enana. Sábete que no. Y acabé de la clase y lo dije, la directora ha dicho esto de mí. Y bueno, los alumnos, por aquí hay un alumno de los que tuve yo en Barcelona, y él puede decir cómo eran las clases y tal, ¿no? Es decir, yo nunca he cambiado de ideología, es decir, no, tampoco soy nacionalista español o españolista, es decir, es que esas cosas me parecen tan secundarias, ¿no? Y hacer de eso lo más importante me parece muy triste, ¿no? Lo más importante es la gente. Y eso, pero bueno, ha sido un momento que yo he elegido marcharme de Cataluña porque quiero pasar los años que me quedan de vida sin que me hagan banderas de un tipo y de otro. Luego resulta que he ido a vivir a unas casas de exmilitares y tengo 3 banderas de España, una encima de otra en la casa. Oye, o sea que no querías eso, ¿no? Pues para hacer caldo, pues taza y media, ¿no? Pero bueno, no, en el fondo no, lo que quería era vivir tranquilo, feliz y en aquella España de los 60, ¿qué tal se tomó